Para todos, gracias por estar. Otro viernes más. Bueno, este viernes sí vamos a poder tocar un poco el tema internacional. Fran, ¿cómo estás? Buen viernes. Buen día, Robert. Buen viernes. Semana corta hoy. Así que nada, se ha pasado rapidito. Se ha pasado rapidito y por lo menos por acá con mucho viento y Y frío. fresquito. Volvió el Sí, frío, ajá. Sí, sí, sí. volvió el frío. Como ha vuelto un poco el frío a los mercados internacionales, ahora lo vamos a ir viendo en, en los puntos que pensamos tratar. Hoy día viernes, y qué mejor que un viernes para la tarde, al cierre del mercado, Fran, tener el speech de Jerome Powell, presidente de la Fed. Claro, así para dejarnos ya bien el fin de semana bien arruinadito. Sí, yo pensaba, eh, hoy temprano digo viernes, después de- del mercado, cómo no tener otro día rojo, ya vamos a ver, ayer fue un día bastante rojo, cómo no tener otro día rojo en el S&P. Así que bueno, ahí arrancamos, Fran, pasamos a Vamos. la siguiente presentación, bueno, los temas del día. Ahí pusimos la Fed versus la felicidad. Un poco por qué, en tono irónico, porque el mercado hace varios meses que viene priceando que el ciclo de tasas va a ser menos alto de lo que está haciendo, o sea, con niveles de tasa más bajos. Al principio el mercado estimaba una tasa de 4,50, después de 5, 5,50, que es lo que estamos ahora. Y también pensaba y fantaseaba con que el recorte iba a venir antes. Entonces, lo que ha venido pasando es que Powell daba un discurso duro, el mercado retrocedía y volvía a decir, bueno, Ahora falta sí. poco, falta poco. Ahora sí, claro, ahora viene. Y así estamos con los mercados que llegaron a un nivel bastante alto, ya lo vamos a ver en el S&P. Eh, y bueno, también, a ver, hay un dato que no es menor, ¿sí? Frank, que es que la economía norteamericana, si bien en algunos sectores, sobre todo el industrial, muestra signos de debilitamiento en términos generales, a pesar de las subas, sigue mostrando mucha fortaleza. Sí, sí, ya lo hemos visto. Bueno, se ve mucho en el mercado laboral, donde la realidad es que no pareciera que hay una crisis, ni que hay una crisis en camino. Pero bueno, esa misma fortaleza del mercado en general hace que por ahí la inflación no pare, y se siga manteniendo en niveles que la Fed no quiere que esté. Entonces, bueno, eso hace que sigan siendo bastante duros con el discurso y es lo que está por ahí afectando un poco también el mercado. Esta semana, sobre todo ayer, se vio mucho el mercado del equity. Bien, sí, se vio, ahí lo vamos a ver, también se vio un dólar fortaleciéndose. Ujú. Raro que la gente del Ministerio de Economía no haya usado de excusa eso para justificar la escalada del dólar a nivel local, que obviamente no ayuda, ¿sí? Y ahí es muy paradójico porque subieron mucho los bonos, o sea, recuperaron mucho terreno los bonos después de la caída de las elecciones de las PASO, pero bueno, el mercado internacional no ha ayudado y ese no ha ayudado es un dólar en términos internacionales más fuerte. ¿Sí? El oro, que es un indicador que suele anticipar o predecir cuando llega el momento del fin del ciclo eh, y, y la posterior, el posterior proceso de baja de tasas también viene un poco como el S&P, especulando y muchos inversores intentando mantener posiciones que entraron para ver cuándo llega, o sea, inversores que han entrado y que se han mantenido, pero bueno, con cierto dolor. Y también va llegando el momento, ¿sí? El ansiado momento en donde vamos a tener que pensar en irnos al tramo largo. Esto que es aplicable a Estados Unidos también podría ser aplicable a la renta fija local. Ujú. Así que bueno, pasamos a la Vamos. siguiente presentación. Ahí viene. Bueno, y ahí tenemos
las tasas de corto plazo, ¿no? Se le llamamos tasa de corto plazo a los rendimientos de los bonos del Tesoro eh, a 6 meses, 1 año y 2 meses. Hay en el medio otros vencimientos, ¿sí? La deuda norteamericana no es como la Argentina, que tiene un vencimiento cada 3 4 años o más. Eh, Así que bueno, eso es lo que han venido rindiendo. Si vemos a la izquierda, las tasas vienen prácticamente, literalmente, Fran, del nivel de cero. Sí, sí, eso fue, bueno, ya nos acordamos todos de que luego de la pandemia y con todo el lío que eso conllevó, las tasas estaban básicamente en cero, hasta que, bueno, en 2022 tuvieron que empezar a darles una subidita, y bueno, así ha sido bastante exponencial la subida en lo que fue el año pasado. Y bueno, aquí estamos Ahí a la está. espera de nada. Pero bueno, los números de la inflación del 2022, 2021 también en Estados Unidos dieron altísimos. Y bueno, sí que la suba era esperable, pero ha sido vertiginosa, realmente rápido y grande los saltos. Sí, correcto. Pensemos que esas tasas cero era un poco un remake de los locos años 20 del 1900. Eh, Pensemos, no fue el único, pero hubieron muchos casos, pero quizás el que más podamos recordar ahora es el del Bitcoin en $65.000 y posteriormente el Bitcoin a, creo que llegó a 12.000, $13.000. ¿Sí? Bueno, nunca hay que subestimar el impacto que tienen las tasas, los rendimientos de los bonos norteamericanos, fundamentalmente de 10 años, en el precio de los activos. Y acá lo vemos, todavía las tasas cortas, en niveles altos, altos de los últimos años, en máximos. Creemos, eh, o el mercado espera que Powell en septiembre o la Fed en su conjunto no aumenten la tasa, pero que podría quedar otra suba más, llevando la tasa a los niveles de 5,75, 5,50, niveles bastante altos, por lo menos para los últimos 20 años. Y eso ha hecho que entre los buenos datos de la economía, que parecerían que hace falta un ajustecito más, como decía Francisco, para que baje la inflación, ha hecho a los mercados, yo diría, en cierta medida, tomar ganancia. La suba fue muy abrupta, sobre todo en determinados papeles, sobre los tecnológicos fundamentalmente. Saquemos Nvidia de lado, que ha presentado muy buen balance y que, bueno, también creemos que hay ahí. Sí, un monstruo en puerta. Sí, Bueno, ya ni exactamente. siquiera en puerta, ya entró. Exactamente, sí, exactamente. Y bueno, acá vemos como el S&P, ¿sí? Desde los máximos alcanzados en 4.900 puntos aproximadamente, a finales de julio, cae a 4.300. ¿Sí? O sea, es una caída prácticamente del 10% que ha tenido. Ahí tenemos, para los que les gusta el análisis técnico, un posible cruce de medias móviles de 20 con 50 ruedas, que lo pone en una zona de debilidad de corto plazo bastante interesante. La tendencia de largo plazo está en principio intacta, o por lo menos todavía salvo. No hemos trazado un canal ahí para ver si rompió el canal, pero bueno, por lo menos con respecto a la media de 200 ruedas está bastante bien, por eso vemos que el 2022 fue un año muy duro para las acciones. Y la jornada de ayer, que es esa última vela roja, que fue como una toma de ganancias, venía recuperándose el mercado, pero bueno, tampoco nos extraña eh, que hayan tomas de ganancias previo al discurso de Powell y previo a lo que pueda eh, llegar a pasar. Así que las acciones mostrando esta debilidad. eh, Así que ahí, a ver, acá dos En puntos. contraste a esto, ¿no? Pero sí, dale, Claro, sí, volvemos. bien. No, y hay un punto que seguramente Fran vamos a tocar recurrentemente. Acá en Argentina podemos invertir desde Argentina con pesos y en Argentina, sin hacer contado con liquidación, en CDRs.
Lamentablemente no hay CDRs de ETF de bonos norteamericanos, solamente hay CDRs de renta variable, ¿sí? Llamémosle, y fundamentalmente de índices, ¿sí? Perdón, de acciones y de índices, ¿sí? No hay ETFs de renta fija, solo renta variable. Entonces esto, por ahí, para la hora de invertir en los CDRs, es una luz de alarma que, bueno, para los que quieran invertir en acciones de afuera, cuidado con las entradas. Ujú. Y después el segundo punto, que el contado con liquidación con respecto al MEP está en niveles de lo que nosotros decimos en el ambiente bursátil financiero de pánico. Fran. Sí, más cerca de los 800 que de los 700 ya. Pasó Exactamente. cómodamente los 750, estaban 762 creo el cierre de ayer, si la memoria no me falla, pero sí, está prácticamente 100 pesos más arriba que lo que es el MEP, que está, o casi 100 pesos, que está en 660, 670 aproximadamente para la compra. Sí, Y ayer tuvo una subida fuerte, que después de un par de días seguidos de andar rondando ahí 750, ayer la verdad que tuvo una subida fuerte y bueno, generó un poquito de preocupación también. claro, ahí estamos hablando de un spread del 12%, un poco más, Claro. inclusive, a precios de cierre. Venía con un spread del 10-12%, así que si se va al 12-15 es preocupante y son precios caros para salir, por lo tanto para comprar CDRs también. Quizás si uno apuesta a cubrirse con contado con liquidación, bueno, en este contexto nosotros vemos por ahí mucho más tentador hacer MEP y esperar. Pensemos que esta brecha en el histórico debe ser 2,5-3%, estamos superior al 10%, o para ponerlo en forma más gráfica, si yo tuviera $100.000 y quisiera ser contado con liquidación, llego a Estados Unidos con $88.000. Con lo Lo- cual, cifra. sí, no, no, lo otro que quería hacerla ahí, que previo a todo el lío de las PASO, ¿no? Esta brecha estaba más o menos en 100. Un día 98, un día 100, un día 105 si se escapaba. Hoy estamos hablando de que está cerca del 117% respecto al dólar oficial, ¿no? Entonces, Claro. es una brecha significativa y bastante más arriba de lo que nos tiene acostumbrado el mercado. Eh, entonces ahí también hay un indicio, está bien que el oficial no va a subir, ¿no? Está pegado ahí a los 350, pero nada, te da un indicador de que son precios caros, ¿no? Hay que también tener cuidado por ese lado. Eh, Claro. Y un poco la señal de advertencia, de cuidado es, cuidado que afuera todavía no está. uy, se te muteó el micrófono, Robert, en el medio de la charla. Eh, Ahí está. entonces, bueno, un poco de esa precaución. Si vamos a la siguiente, bueno, el dólar se fortalece, Vamos. la Uh, contrapartida de una caída en el mercado accionario es un dólar más fuerte. Por contrapartida, de algún lado, o sea, los que se van a algún lado van. Bueno, eh, entonces, acá lo que podemos ver es que, por ejemplo, la línea roja es el yen japonés, las de barra es eh, el yuan chino, y podemos ver cómo en las últimas ruedas, eh, bueno, hay una debilidad de las monedas. Las que mejor han andado en el último año, desde el comienzo de año, son las de emergente, y yo ahí puse Brasil y México. México se mantiene todavía muy fuerte. Hay un proceso global de salir de China y buscar lugares más seguros y cercanos donde invertir, y ahí se ve muy beneficiado México. Entonces, pero el real brasilero sí lo está sufriendo más en el corto plazo. Si podemos ver la placa desde julio a ahora, vemos que el real brasilero ha perdido terreno con respecto al dólar, el euro también. Eh,
el yuan también, y eso a nosotros nos pega mucho porque una buena parte de nuestras reservas, de las pocas reservas brutas que nos quedan, son yuanes, la otra parte son depósitos de los ahorristas, no hay mucho más donde escarbar, en las brutas, en la neta estamos negativos. Entonces, nos pega a nosotros en las reservas, el movimiento del yen japonés es más marcado, por eso está ahí más señalado, pero todo en términos generales contra el dólar eh, pierde, es un dólar más fuerte, ¿sí? Por eso también decimos que detrás de nuestra suba, no en los niveles, obviamente, sacando la nominalidad de inflación y todas esas cuestiones, y de incertidumbre, también hay un proceso global de suba del dólar. Entonces, tampoco lo podemos dejar de analizar, así como en un momento, justo cuando sume masa en el Ministerio de Economía, hay un proceso global en donde el dólar se debilita, y eso ayudó también en ese primer momento el ministro a mostrar una brecha más chica. Hoy ese escenario le está jugando en contra en medio de un proceso electoral, ¿no? Sí, 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 quizás a, a- muy a su pesar le tocó un mal timing en ese lado. De todas maneras, bueno, por ahí, si bien nos afecta, quizás este sea el menor de nuestros inconvenientes en este momento, creo. Pero sí, nobleza obliga, también hay que mencionarlo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, nosotros somos encargados en potenciar y amplificar Claro. todos los problemas macroeconómicos externos. Tenemos una tendencia a querer esconder un poco o, o mostrar que los problemas macroeconómicos externos no nos afectan, como evidentemente nos van a afectar, y uno lo que termina tomando son medidas que terminan siendo contraproducentes en el mediano plazo. Eh, Pasamos a Vamos, la el oro. siguiente, el oro. Bueno, acá el oro vemos que desde mayo comenzó una clara tendencia bajista de mediano plazo, ¿sí? Un poco señalado por esto, de que los inversores, a ver, el oro está en $1.900 la onza. Los inversores se entraron en el oro muy fuerte esperando este cambio de ciclo. Este cambio de ciclo de tasas todavía no se da, y ya se está empezando a querer digerir de alguna manera, hacer el duelo de que quizás quedan pocas subas, pero quizás queda más tiempo del esperado con tasas altas, ¿sí? O sea, quizás la suba sí está llegando a su fin, pero la reversión en el ciclo hacia la baja no se estaría dando por ahora. Así que vemos inclusive que aumentó mucho el volumen negociado, y eso lo que hizo también fue provocó salidas. Acá en el tema del oro hay muchos inversores institucionales, ETF, y otros inversores muy grandes son los bancos centrales, que los bancos centrales, de acuerdo a los reportes que hay de sitios especializados en seguir al oro, entraron en ese proceso de suba que está a principio de año, ¿sí? Entre febrero y mayo. Y eso también le dio una fuerte alza, pero una vez que ya se localizaron, perdió un poco de potencia. De ¿Sí? envión. Igual de envión, claro, sí, sí, nos quedamos sin compradores. Quiere Sí. decir eso. Entonces, obviamente, los precios tienden a desinflarse. Igual consideramos que el oro no está mal por ahí tenerlo como una inversión de mediano o largo plazo, en porciones chicas, pero le da cierta cobertura y cierta estabilidad a las carteras. Pensemos que hace 10 años aproximadamente el mínimo de oro en un proceso suba de tasa fue $980. Hoy como mínimo de tasa estamos en el doble, con un ciclo de alza de tasas mucho más agresivo. Así que bueno, tanta emisión de dólares también nos muestra eh, que no es gratis. Nada es gratis. Nada es gratis, sí, exactamente. Emitir no es gratis. Tenemos alguna experiencia en ese tema por acá. Bueno, En eso tenemos un equipo que es capaz de dar cátedra. cátedra, sí, sí, sí. Bueno, Ah, vamos al tramo largo. vamos al tramo largo. Bueno, íbamos a mostrar más reducido esto, pero después mostramos largo como para
poder decir que no nos falta en nuestra conversación del viernes, que siempre se puede estar peor. Estas son las yields, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10, 20 y 30 años. Vemos un proceso de suba de rendimiento en el último año bastante marcado. Bueno, en realidad el proceso, digamos, decimos en el último año porque si sacamos la pandemia con tasas promedio del 2,5, 3, prepandemia, bueno, ya estamos en niveles de 4,5. No contamos como ciclo alcista de lo que vino post pandemia, porque bueno, es una recuperación. Pero si vemos para muchos años para atrás, las tasas han estado mucho más altas. ¿Esto quiere decir que las tasas pueden llegar a esos niveles? En este contexto no lo vemos, ¿sí? Sí creemos que las tasas largas pueden estar llegando a ciclo de alza de tasas largas, puede estar llegando a su fin y puede empezar también a darnos buenos precios de entrada de salir de las tasas de corto plazo para buscar los rendimientos de la tasa de largo plazo. Más que por tener esas tasas de rendimiento, porque muchos van a decir, pero para irme a 4,5, a 10 años, a 20 años, a 10 años, me voy a 5,5 a 6 meses, sí, es verdad. Eso si uno lo piensa como un inversor de plazo fijo, pero si uno lo piensa como que la potencial suba en el precio de los bonos de largo plazo ante un cambio en los rendimientos, es una posibilidad de ganancia bastante grande en términos de dólar. ¿Sí? Claro, vamos más Sí, por el ajuste de tasa y la compresión de tasa y que nos dé rendimiento ahora que a finish, digamos. Eh, entiendo que por ahí va la mano. Estás muteado de nuevo, Robert. No sé si te mutea el aparatito o... Ahí estamos. sí, ahí está. Ahí lo que uno busca, como decía Fran, es ganancia de capital, ¿sí? Suba en el Ujú. precio de los bonos, no tanto el rendimiento. Si pensemos que cuando las tasas bajan, el precio de los activos sube. Estaría jugando ahí, no jugando en cuánto voy a ganar en términos anuales. ¿Sí? Habían parecido que habían llegado como a un límite ahí, 4,5, 4,2, y pegaron la vuelta, pero ahí volvió a subir y ese volvió a subir coincide justo con que las acciones volvieron a bajar y el dólar vuelve a subir. Es el movimiento clásico de activos a niveles consolidados, ¿no? A nivel de papel individual de una acción, lo que podemos ver. Y en esa parte es sumamente, digamos, interesante y puede ser un buen momento de ir pensando en el corto plazo y pensando en invertir de largo. Para los que no pueden invertir afuera o no tienen en cuenta invertir afuera, como decíamos recién, es caro salir ahora para afuera. Bueno, esta cobertura no es perfecta, ¿no? Más bien que es bastante imperfecta, pero se va a dar. El ciclo de baja de tasas va a ayudar al precio de los bonos argentinos, ¿sí? Sin tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer nosotros para ayudar al precio de los bonos argentinos, ¿sí? Y ahí el tramo largo también tiene una posibilidad de compresión, ¿sí? Si estas son las peores tasas o casi las peores tasas que hemos visto en los últimos años, y sacando lo que nosotros vayamos a hacer macroeconómicamente, los bonos tienen una posibilidad de compresión adicional, ¿sí? Tampoco fue casualidad que cuando los bonos cayeron, aparte de la crisis de Guzmán Batakis, en la previa, en el año 2021, perdón, a principios de 2022, los bonos también hayan sufrido bastante y también estuvo muy asociado a esta suba de tasas. Pensemos que acciones de las grandes, tipo Meta, perdió casi el 60% de su valor bursátil. Entonces también afectó el precio de los bonos y un descenso en los niveles de tasas a niveles internacionales también es algo que puede beneficiarlo. Entonces, para aquellos que tienen bonos largos, pensemos en que de 35, 38 o 41, los que los tienen y están en la sala saben de lo que estamos hablando, esos precios, esos bonos tienen un potencial de upside en dólares, ¿sí? Obviamente, también está afectado por el panorama macro local y el cambio de gobierno, Fran. Sí, sí, sí. No, no es todo tan fácil. Ojalá fuera tan sencillo.
Y me declaro culpable de tener estos bonos. Y bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Es un proceso de años. Y bueno, si podemos capturar un poquito de todo, ¿no? Mejoras políticas acá, lo que fuera, ahí encima también nos ayuda el panorama internacional, bueno, mejor. Doble Nelson ahí a favor, ¿no? Pero bueno, siempre con paciencia y tratando de no estar mirando el precio todo el día, porque si no nos volvemos locos. Sí, 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 sí. Muchas veces estos procesos se demoran más de lo que uno quisiera o de lo que uno espera. Más cuando uno es de los apresurados o de los previsores, como quieran verlo, de que suele entrar a las posiciones con tiempo y dicen yo tengo paciencia y bueno, pues, la paciencia se acaba o empieza a carcomer. Así Sí, sí, sí. que este sí es un panorama que, a ver, cuando los que hacen research de Argentina en cuanto a cómo creen que puede ir al próximo gobierno, más allá de lo que haga el próximo gobierno, es como que un panorama macroeconómico un poco más favorable, ¿sí? Con buenas cosechas, después de esta sequía gigante, con un niño un poco más benévolo, vaca muerta empezando a producir a volúmenes más importantes, y algún otro commodity como el litio. Bueno, el panorama de baja de tasa obviamente ayuda mucho a la Argentina y a las empresas argentinas a buscar financiamiento internacional. Un poco la visión que hay atrás es esa, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sea, por ejemplo, endeudamiento empresario que requiera capital internacional, sería un poco más barato en esos términos y mejoraría también a la posición técnica de los bonos, fundamentalmente los largos. Bueno, Y como vamos a ver recomendaciones cómo, finales, qué hacemos. como claro, la primera, bueno, lo que hablábamos, esta brecha superior en 10, no en 10, pero superior en 10, ya son el 15%, es un precio de pánico, ¿sí? Es un precio de que yo no quiero tener dólares en un país, los quiero sacar, entonces hay cuidado, porque encima solamente tenemos renta variable. Pensemos que si estamos comprando con una brecha del 12% y un bono del tesoro me rinde 5% anual, ya de entrada necesito 2 años para recuperar la brecha, ¿sí? Entonces, para aquellos inversores, por ahí nosotros vemos más en precio el MEP, obviamente, y quizás es el momento de esperar. Pero bueno, para los que quieran ingresar en SEAR, tener en cuenta eso, ¿sí? Porque en cuanto baje la espuma y el pánico y el miedo, ¿no? Si esto es posible con el próximo gobierno, esta brecha debería reducirse y ahí obviamente eh, las ganancias pueden ser mucho más bajas, ¿sí? En cuanto a lo que es renta variable, seguimos recomendando sectores defensivos y con pagos de dividendos, ¿sí? Empresas que se dediquen a pagar dividendos. Si bien hay algunas cosas interesantes en el sector tecnológico, pongamos tipo Google, por poner una empresa, eh, Meta y Nvidia y los semiconductores en general lo vemos bastante inflados. Google quizás sea una de las que más nos gusta. Por ahí es un momento de ser un poco más cautelosos. Pensemos que no podemos elegir renta fija, que la sobreponderamos en este contexto un poco más que a la renta variable, ¿no? Por todo ese proceso de suba que se dio. Bueno, y quizás el mercado tiene priceado un escenario más benévolo de tasa que quizás se demore más en llegar. Entonces, bueno, ahí sobreponderamos un poco más la renta fija por sobre la renta variable. Eh, y la renta fija todavía seguimos focalizados más en el corto plazo, pero ya sí empezando a levantar el pie para ir pensando en un cambio, en un estiramiento de duration. Así que, Genial. bueno, si Bueno, alguien quiere creo que está empezar. claro más o menos por dónde va la mano, ¿no? Sí, No sé bueno, si... esperamos que haya sido claro que sirva. Nosotros nos gustan mucho las acciones del exterior, creemos que son un buen vehículo para hacerlo. Creemos que en términos reales, en dólares, ha sido un buen año de recuperación del año pasado, inclusive un poco más, en muchas acciones, en muchos CDRs, y en términos de cobertura de dólar ha sido excelente, ¿sí? Pero bueno, Bueno, una cosa incluso era entrar con los... con la brecha volando aún más que lo normal, está claro que nos protege muchísimo del dólar, ¿no? O sea, exactamente, contra... contra el dólar, digamos, contra la devaluación nos ha protegido y más también.
sea, en ese sentido ha funcionado perfectamente, perfectamente como buscábamos. Exactamente, sí, ahí ha funcionado muy bien cuando uno ve los rendimientos nominales en pesos, todos muy por encima de la inflación y, como decía Fran, todo por encima del MEP, ¿sí? O sea, Ujú. eh, el MEP hasta el día de hoy aproximadamente está unos 20 puntos por encima de la inflación, digamos hasta el mes de julio, ¿no? 20, 22 puntos por encima de la inflación el MEP y encima el contado con liquidación está 15 puntos por encima del MEP, con lo cual la cobertura de CDR fue muy buena. Está bien, si yo elegía un índice, ¿sí? El S&P, por eso a veces en algunos clientes les recomendamos S&P para no estar pensando tanto, si están más por cobertura, S&P más que por acciones individuales, vamos a buscar el índice para no estar viendo de rotaciones, cosas así, o cuestiones particulares que puedan afectar a una empresa. Uno de los más castigado este año ha sido energía y bancos. Bueno, bancos se empezó a comprar un poco, pero energía debe ser que viene más atrasado. Eh, Aún así, está por encima, pero bueno, una inversión como el S&P está eh, bastante por encima Sí, del sí, otro ni hablar del sector. Nasdaq, lo que fue el Nasdaq, que bueno, que va 60% en el año, más o menos, en dólares, una cosa así. Exactamente, en Una locura, dólares. Sí, claro, en dólares. como decía, de Más hecho, la devaluación del tipo de cambio, o sea, es una locura. este ha sido el año del dólar, sí, podríamos decirlo, Frank, o del año del CCL, ¿no? Para el que Claro, sí, invirtió sí. en CCL ha sido un muy buen año, ni Sí, hablar sí. si hizo CCL más nada, más Nasdaq, ¿no? Eh, Ujú. Meta más Sí, Tesla más más envidia. Google más Nvidia, exactamente. Bueno, a ver, AMD y TSM tampoco se han quedado muy atrás, pero bueno, No, no, vienen Nvidia un sí. poco atrasadas, pero sí, pero digamos que en el conjunto del sector han ido todas muy bien, ¿no? Muy bien, sí, exactamente. Inclusive si Sí, uno sí, sí. mira el S&P y ve las grandes y las tecnológicas, y esas han tenido un rendimiento del 40 aproximadamente, y mientras que los otros sectores han tenido crecimiento promedio del 5 al 6, o sea que buena parte de la Ah, ganancia del S&P viene por el lado del Nasdaq, ¿no? sí, 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 Así sí. que bueno, ha sido el año del CCL, veremos cómo sigue y bueno, precaución a la hora de operar y de elegir CDRs para los que operan acá localmente. Bueno, no, creo que no hay hoy ninguna pregunta, no sé si hemos sido demasiado claros o todo lo contrario y la gente está perdida, pero espero que sea la primera. Em, y bueno, creo que podemos ir cerrando Cerrando. el día de la fecha. Bueno, vamos cerrando. Muchas gracias por estar y los esperamos el próximo viernes, Fran, Exactamente, aquí estaremos. Aquí con una estaremos, nueva aventura financiera. como toda la semana. Bueno, Que anden muy bien, buen fin de semana para todos. muy buen fin de semana.